Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Estoy súper emocionado de que estén aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que a muchos nos intriga, especialmente si han estado siguiendo las noticias y tendencias en redes sociales. Hoy vamos a desentrañar, a analizar y a intentar comprender cuál es la motivación real detrás de Kerem y Hande. Sí, han oído bien. Esa pareja que ha capturado la atención de miles, quizás millones, y que parece ser el centro de innumerables conversaciones y especulaciones. ¿Qué hay detrás de sus sonrisas, sus gestos, sus publicaciones? ¿Es genuino su afecto, su éxito, su estilo de vida? ¿O como suele ocurrir en el mundo del espectáculo y las redes, hay algo más, algo que no vemos a simple vista? Prepárense para un análisis profundo, porque vamos a ir más allá de la superficie. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este fascinante tema, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros análisis, discusiones y los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, Kerem y Hande. Nombres que resuenan, imágenes que inundan nuestras pantallas, historias que se tejen en el ciberespacio. Son una pareja que sin duda ha logrado generar un impacto significativo. Su presencia en redes sociales es constante, sus apariciones públicas suelen ser comentadas hasta el mínimo detalle, y su relación, sus proyectos e incluso sus atuendos se convierten en tema de conversación. Pero, ¿qué es lo que realmente los impulsa? ¿Qué motiva a Kerem a seguir adelante con sus ambiciones, y qué motiva a Hande a compartir su vida de una manera tan pública? ¿Es el amor puro y sincero, la búsqueda de fama y reconocimiento, el éxito profesional, o una compleja mezcla de todos estos factores? Intentar desgranar esto es como intentar armar un rompecabezas intrincado, donde cada pieza, cada detalle puede tener un significado diferente. Por un lado, tenemos la narrativa que a menudo se presenta, una pareja joven, carismática y exitosa, que parece tenerlo todo. Vemos colaboraciones profesionales, proyectos artísticos que parecen ir viento en popa, y una química innegable cuando están juntos, o al menos eso es lo que proyectan. Y es ahí donde reside una parte de la intriga. ¿Cuánto de esa proyección es real y cuánto es cuidadosamente orquestado? En el mundo actual donde la imagen pública lo es todo, es fácil caer en la trampa de la perfección irreal. Los likes, los comentarios positivos, la constante aprobación externa, pueden convertirse en un motor poderoso. ¿Podría ser que el éxito y la admiración pública sean una parte fundamental de su motivación? Es una posibilidad muy real. Pensemos en ello, el aplauso o la validación, saber que millones de personas están pendientes de ti, que admiran tu trabajo, que te ven como un referente. Eso para cualquier ser humano, pero especialmente para figuras públicas que viven de su imagen y su talento, puede ser un impulso increíblemente fuerte. Y cuando se trata de una pareja, esa motivación puede magnificarse. Compartir éxitos, apoyarse mutuamente en sus carreras, crear una marca conjunta que sea aún más fuerte que las individuales. Sin embargo, reducir su motivación únicamente a la búsqueda de fama o éxito sería quizás simplista. El amor, la conexión humana, el compañerismo, son fuerzas poderosas y universales. ¿Qué papel juega el afecto genuino entre Kerem y Hande en todo esto? Cuando vemos a parejas que parecen tan compenetradas, que se apoyan en los momentos difíciles y celebran juntos los triunfos, es tentador creer en la autenticidad de su vínculo. Quizás la motivación principal de ambos sea simplemente construir una vida juntos, apoyándose en sus aspiraciones individuales y colectivas. Quizás la presencia del otro les da la fuerza y la inspiración para perseguir sus sueños con aún más ahínco. El amor puede ser un catalizador, una fuente de resiliencia, un refugio en un mundo que a menudo puede ser exigente y solitario. Y en el ojo público donde cada paso es analizado, tener una pareja sólida y de apoyo puede ser un ancla invaluable. Ahora, también debemos considerar la naturaleza de sus carreras. Kerem, por ejemplo, podría estar impulsado por una profunda pasión por su arte, por el deseo de dejar una huella en su campo, de experimentar, de superarse constantemente. La motivación para un artista a menudo va más allá de lo superficial. Se trata de la expresión, de la creación, de la búsqueda de la maestría. Y si Hande comparte esa misma pasión, o si su trabajo la complementa, entonces la colaboración y el apoyo mutuo se vuelven aún más significativos.
Pensemos en las horas de dedicación, los sacrificios, la disciplina que requiere alcanzar y mantener un nivel de excelencia. Eso no se logra solo por fama o dinero, se requiere a motivación intrínseca, un fuego interior que arde con fuerza. Y si hablamos de Ande, ¿cuáles son sus motivaciones? Quizás ella también tenga sus propias ambiciones artísticas, sus propios sueños que está persiguiendo activamente. O tal vez su motivación principal sea el apoyo a Kerem, la construcción de un futuro juntos, el equilibrio entre sus vidas personales y profesionales. Es muy común que en una relación de pareja, uno sea el principal motor en ciertas áreas, mientras que el otro proporciona el apoyo y la estabilidad. No significa que uno sea más importante que el otro, sino que cada uno tiene un rol y una motivación diferente, pero complementaria. Analicemos las redes sociales como herramienta. Son un campo de juego fascinante donde la realidad se mezcla con la construcción de una imagen. La forma en que Kerem y Ande eligen presentarse al mundo es, en sí misma, una forma de motivación. Quieren proyectar éxito, felicidad, una vida deseable. Y eso no es necesariamente algo negativo. Para muchos es aspiracional. Pero, ¿qué hay detrás de esa proyección? ¿Es una estrategia de marketing cuidadosamente elaborada, o es un reflejo honesto de su vida? La línea puede ser muy fina. Podemos especular, por ejemplo, que sus colaboraciones profesionales no son solo por intereses artísticos, sino también por un deseo de fortalecer su marca conjunta. Una pareja que trabaja bien junta en el ámbito profesional, que tiene química en pantalla o en colaboraciones, tiene un valor añadido. Los fans se enamoran de esa dinámica y eso se traduce en oportunidades, en más proyectos, en mayor visibilidad. Entonces la motivación podría ser una estrategia a largo plazo para consolidar su posición en la industria, para crear un imperio juntos. Pero no olvidemos el factor humano. Incluso en el mundo del espectáculo y las redes sociales, las personas siguen siendo personas. Tienen emociones, tienen deseos, tienen miedos. Quizás la motivación de Kerem sea la necesidad de validación, de sentirse querido y apreciado por su trabajo. Quizás Ande busque la seguridad y la estabilidad que una relación sólida puede ofrecer en un mundo volátil. Es posible que ambos encuentren en el otro un refugio, un espacio donde puedan ser ellos mismos, lejos de las presiones de la fama. Consideremos también el factor de la influencia. En la era digital, tener una gran cantidad de seguidores no solo significa fama, sino también poder de influencia. Pueden inspirar a otros, pueden promover causas que les interesan, pueden generar un impacto positivo. Si Kerem y Ande son conscientes de este poder, su motivación podría ser la de utilizar su plataforma para algo más grande que ellos mismos. Podrían estar motivados por el deseo de ser agentes de cambio, de utilizar su voz para abogar por lo que creen. Y por supuesto, no podemos descartar la simple alegría de vivir. Quizás la mayor motivación de Kerem y Ande sea simplemente disfrutar de la vida, de las experiencias que su éxito les permite tener, de los viajes, de las oportunidades de crecimiento personal. Después de todo, el éxito profesional y la estabilidad económica suelen traer consigo la posibilidad de vivir una vida más plena y satisfactoria. Es fascinante pensar en la dualidad de las motivaciones. Podrían estar impulsados por el amor y el deseo de construir un futuro juntos, al mismo tiempo que son conscientes del valor de su marca como pareja y de las oportunidades que esto les brinda. No tiene por qué ser una cosa o la otra. De hecho, las motivaciones más complejas y duraderas suelen ser una amalgama de diferentes impulsos. Pensemos en el impacto que tienen en sus seguidores. La gente se identifica con ellos, se inspira en ellos, sueña con tener una vida similar. Esta conexión con el público, este sentido de responsabilidad, también puede ser una motivación. Sentir que sus acciones y su ejemplo tienen un propósito mayor, que van más allá de su propio beneficio. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál es su motivación real? La verdad es que solo Kerem y Ande lo saben con certeza. Nosotros, como observadores externos, solo podemos analizar, interpretar y especular basándonos en la información que tenemos disponible. Y esa información, en gran medida, proviene de la forma en que ellos deciden presentarse al mundo. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que podemos aprender la importancia de la autenticidad, tanto para quienes crean contenido como para quienes lo consumen. Podemos aprender a ser críticos con la imagen que se nos presenta, a cuestionar, a buscar las diferentes capas. Y también podemos aprender que las motivaciones humanas son complejas y multifacéticas.
Quizás la motivación de Kerem sea la búsqueda incansable de la excelencia en su arte, impulsado por una pasión profunda y un deseo de trascender. Y Hande quizás encuentre su motivación en el amor, en la construcción de un hogar, en la admiración sincera por el talento de Kerem y en la visión de un futuro compartido. Juntos podrían estar motivados por la creación de una marca poderosa y aspiracional, una que no solo genere éxito sino que también inspire a otros. Y al mismo tiempo podrían estar simplemente disfrutando de la aventura de la vida, apoyándose mutuamente en cada paso del camino. En resumen, queridos amigos, hemos explorado las diversas facetas que podrían estar impulsando a Kerem y Hande. Hemos considerado la posibilidad de que su motivación principal sea el amor genuino y la construcción de un futuro juntos, al mismo tiempo que hemos analizado cómo el éxito profesional, la fama, la influencia y la creación de una marca conjunta también juegan un papel importante. Hemos reflexionado sobre la complejidad de las motivaciones humanas y la forma en que éstas pueden ser una mezcla de factores personales, profesionales y relacionales. Y aunque no podemos afirmar con absoluta certeza cuál es su motivación real, hemos llegado a la conclusión de que es probable que sea una combinación de todos estos elementos, teñida por la pasión, la ambición y, esperemos, un profundo afecto mutuo. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje fascinante intentar desentrañar las motivaciones detrás de esta carismática pareja. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo, intrigante y, sobre todo, entretenido. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final. Su atención y su tiempo son realmente valiosos para mí. Ahora, me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué creen ustedes que motiva a Kerem y Hande? ¿Han notado algún detalle que nosotros hayamos pasado por alto? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas y la discusión que se genera. Y si este vídeo les ha gustado, si han aprendido algo nuevo o simplemente han disfrutado de la conversación, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que pueda estar interesado en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, el momento es ahora, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestros próximos análisis y contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.